Gracias, buenos días. Un gusto de estar aquí con ustedes nuevamente. Sí, como dijo el señor, me gradué como ingeniera química en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y luego hice el doctorado en la Universidad de Texas en Austin, no en la misma que estoy ahora como profesora. Entonces creo que una de las cosas más interesantes que tiene el ESI es la variedad, la riqueza de temas que se discuten. Y bueno, yo hoy voy a hablar sobre algo que es totalmente diferente de los temas anteriores, pero me imagino que también va a ser de interés para ustedes, ya que conecta el área de materiales, que es común al desarrollo de muchas tecnologías, con el área de las ciencias de la computación. Y esa es un área que está en pleno desarrollo en muchos países, inclusive aquí en los países de Latinoamérica. Lo interesante del problema que voy a discutir es que se están generando a muchos niveles una cantidad de datos impresionante, como ustedes saben. Muchos de ustedes estoy segura de que usan, por ejemplo, Facebook, ¿no es cierto? Facebook que genera una serie de datos sociales y esos son analizados por algunas compañías que no sabemos nosotros quiénes son, pero que los están estudiando y los están agrupando quizás en sectores que les interesa este tema o este otro tema, etc. Pero lo que quiero rescatar es que hay una increíble cantidad de generación de datos a todo nivel y es necesario desarrollar técnicas que sepan manejar estos datos y organizar estos datos para que tengan cierta utilidad en actividades que sean útiles, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que voy a referirme hoy es al... perdón. Oh, sí, estamos bien. Es entonces a estos algoritmos tipo multiescala del tipo Machine Learning. Aquí tenemos esta pequeña imagen que representa a la computadora que va a la escuela, ¿no es cierto? Es la computadora que está tratando de aprender. Ok. Generalmente las computadoras hacen lo que nosotros le decimos, programamos para que realicen una cierta tarea y nos den un resultado. Pero ahora lo que pretendemos es que esa computadora también aprenda de cierta información que nosotros le tenemos que proporcionar. Y para eso va a tener que buscar en grandes bases de datos, como vamos a comentar. Bueno, ¿por qué lo queremos hacer? Ayer muchos de ustedes deben haber asistido a la charla del doctor Seminario y él habló de la importancia de los materiales para el desarrollo de baterías y las baterías son importantes para todo prácticamente, para muchas cosas que utilizamos a diario, pero también para las energías renovables, que están cada vez con mayor auge y para el uso de por ejemplo, vehículos que estén funcionando con energía eléctrica, etc. Ahora, esas baterías contienen una serie de materiales que no son simples, sino que están compuestos. ¿Y compuestos de qué? De pequeñas partículas, en muchos casos, que se organizan de determinadas maneras. Eso es lo que yo llamo una arquitectura. Si ustedes parten de elementos simples, y esos elementos simples de alguna manera se organizan formando una arquitectura de mayor nivel. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta figura, estamos viendo distintos elementos
esta escala muestra la escala de longitudes, desde las más pequeñas a nivel atomístico, y después vamos incrementando el nivel de longitud hasta que llegamos allá a lo que vemos macroscópicamente, ¿no es cierto? Pero lo que me quiero concentrar es en esta región. Esta región es muy importante, ¿por qué? Porque los elementos más pequeños se van a organizar de distintas maneras y de acuerdo a esa organización se van a comportar de una manera determinada. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Podemos de alguna manera controlar esa organización y que la computadora nos ayude, ¿no es cierto?, a controlar esa organización para tener un material que haga lo que nosotros queremos que haga? ¿Ok? Ese es el problema que queremos estudiar. Y bueno, acá está un poquito más en grande lo que les decía recién. O sea, queremos estudiar ese nivel intermedio donde nuestro material está compuesto de ciertas partículas pequeñas, pero cómo interactúan entre ellas, cómo reaccionan, todo depende de cómo estén conectadas, ¿verdad? Y si nuestros materiales son a nivel nano, no tenemos mucho control realmente, a menos que hagamos un proceso que nos aclare cómo debemos controlarlo. Entonces, eso es lo que queremos estudiar. Bueno, aquí entonces, listo, ¿cuáles son los objetivos? Queremos obtener lo que se llama un diseño racional, o sea, un diseño donde estemos poniendo ciertos elementos de juicio para elaborarlo. Queremos tener la capacidad de decidir cómo estos materiales pueden organizarse para determinadas funciones, para determinadas aplicaciones. Y queremos también predecir propiedades, es decir, una vez que armamos nuestro material y ya está funcionando adentro de un instrumento, como podría ser este pasa slides, por ejemplo, queremos saber cuánto tiempo nos va a durar, cómo, por ejemplo, la composición química de lo que está aquí adentro va cambiando en función del tiempo, cómo su estructura va cambiando. Eso no lo sabemos a priori. No voy a poder determinarlo simplemente por mirar el instrumento macroscópico, sino que tengo que hacer algo más. Entonces, eso es lo que me quiero concentrar en tratar de ver si puedo hacer algo para predecir. Ahora, nos preguntamos qué herramientas tenemos para eso. Y tenemos dos tipos de herramientas. Obviamente las herramientas experimentales que están muy, muy avanzadas. O sea, hay todo tipo de experimentos para caracterizar los materiales, inclusive estos que se llaman in situ, o sea que ustedes ponen el aparato de medición y de caracterización en el lugar donde el proceso está teniendo lugar y podemos seguir la evolución del material en el tiempo. Pero debido a eso, a esa tremendos avances en estudios experimentales, también hay una gran cantidad de generación de datos, como les dije antes. Y muy importante es cómo sintetizamos los materiales, porque, bueno, la primera etapa en cualquier diseño es la síntesis del material. ¿Y cómo lo sintetizamos? Generalmente, hoy en día aún, en los países más avanzados, lo hacen por prueba y error. No hay un camino que me permita decir, bueno, voy a hacer la síntesis así y así. Tengo que hacer numerosas pruebas para después poder decidir si este es el mejor camino, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos, sistematizar de alguna manera esa información
¿Por qué? Porque ahora, como les voy a mostrar en unos minutos, hay un montón de información en todos los laboratorios del mundo, inclusive acá, donde están haciendo síntesis de materiales. Estoy segura que en la UNI y en otras universidades hay laboratorios donde están haciendo síntesis de nanopartículas, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen por prueba y error. Y habrá muchas veces que los experimentos fallan, ¿no es cierto? Esos experimentos nunca son reportados, obviamente, porque falló y ya lo eliminé. Solo me quedo con los que tuvieron éxito. Pero sin embargo, toda esa información es buena porque me va a permitir decidir, no siga este camino, vaya por este otro. Pero la tengo que guardar de alguna manera, la tengo que guardar, la tengo que organizar y necesito que la computadora me ayude a procesarla. Todo eso es importante. Entonces, tenemos lo experimental, muy caro, obviamente, para cualquier país es muy caro, extremadamente caro, y tenemos lo computacional, que es menos caro y que nos permite, como les vamos a aclarar ahora, nos ayuda, digamos, a elegir los caminos óptimos para poder hacer el experimento. Entonces, hace unos años vino esta iniciativa del genoma de materiales, que el genoma de materiales es que nos permite decidir cuáles son los materiales que sirven para una determinada propiedad, digamos. Que sean más reactivos para A o para B. Bueno, el genoma de materiales me permite barrer un montón de tipos de materiales y decidir este material es el óptimo. Perfecto. Sin embargo, ese genoma de materiales no me aclara cómo lo hago. O sea, por ejemplo, el genoma de materiales me arroja, digamos, una composición, por ejemplo, de una aleación para un catalizador, que hay muchos casos de estos. Supongamos que me dio esa composición, donde, no sé, estoy diciendo M7, X3 o 5. M y X pueden ser cualquier cosa, cualquier elemento, solo lo estoy dando como un ejemplo. La computadora me dice, eso es lo óptimo para lo que quieres hacer. Sin embargo, no me dice cómo lo obtengo. Y si yo le digo al laboratorista, vaya y fabríqueme este material, me va a decir, imposible, o me va a decir, me va a costar mucho dinero porque tengo que hacer un montón de pruebas para poder lograr ese material y determinar si lo puedo reproducir, además, porque no es cuestión también de obtenerlo, sino de que la síntesis sea reproducible, etc. Entonces, ¿de qué reactantes partir y cómo realizar el proceso de síntesis? Bueno, podría utilizar mi intuición química y explorar alternativas, ¿no es cierto? Y eso es lo que se hace en todos los laboratorios, utilizar la intuición química y explorar alternativas, pero es muy cara y tal vez nunca pueda llegar a realizarlo para este sistema en particular. Entonces, ¿qué se puede hacer? Necesitamos otras estrategias, necesitamos estrategias alternativas. Y voy a hablar en particular, hoy voy a hablar de este machine learning o la computadora que aprende, que junto con el data mining, o sea, la minería de datos, digamos, ese data mining y el machine learning se complementan una a la otra. Y fíjense que estos dos dibujitos más o menos me ilustran qué son cada una. El data mining es más o menos esto. El robot está mirando una cantidad de información y lo que tiene que hacer es extraer ciertos patrones y conocimiento a partir de toda esa variedad de datos. Es más o menos lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Nuestro cerebro también trabaja de esa manera. Si yo quiero reconocer a alguien aquí en esta audiencia, tendría que barrerme todas las caras y ver a ver cuál de ellas corresponde a la que mi cerebro está tratando de identificar, ¿no es cierto? Y la computadora
va a hacer lo mismo, sin embargo, lo va a hacer de una manera mucho más rápida que nosotros. Y la otra técnica, el Machine Learning, se va a tratar de hacer predicciones que son basadas en propiedades conocidas que son obtenidas por aprendizaje. O sea, una vez que la computadora tiene un montón de información que le diga, bueno, este grupo de datos se comporta de una manera A, etcétera, etcétera, y es capaz de no solo de accesar los datos, sino de clasificarlos y de reacomodarlos a medida que va trabajando en un problema, que de nuevo es lo mismo que hacemos nosotros. Nuestro cerebro es capaz de procesar la información y reacomodar la información. De otra manera, bueno, eso es más o menos como uno piensa, ¿no es cierto? Entonces, con esas dos técnicas que son complementarias, es como se espera de que podamos hacer este trabajo de diseño de materiales. Déjenme ahora, bueno, primero un warning. No exageremos las expectativas, ¿no es cierto? Primero es que la computadora nunca va a saber más de lo que nosotros le podamos informar. Entonces, el cuidado está en nuestra parte de darle la información como para que la pueda procesar de una manera correcta y de darle toda la información. No ocultemos información porque si no se queda sin saber parte de la historia. Y segundo es, si la computadora comete errores, es nada más que nuestra culpa, porque no la hemos sabido darle la información correcta. Entonces, les voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es este de, son dos ejemplos publicados, no son trabajo nuestro. Nosotros estamos aprendiendo en esto y estamos tratando de aplicar esto al problema de materiales para baterías, como les dije, arquitecturas. Primero les voy a mostrar este ejemplo que es el de donde quieren cristalizar un compuesto químico que tiene determinadas características. Bueno, es un poco... este es como un diagrama de flujo. Lo que está indicando es primero todos los datos a los cuales la computadora tiene acceso. Por ejemplo, dice reacciones históricas, todo lo que sucedió en el pasado, incluidos datos fallidos, ¿no es cierto? Como les dije, todo lo que existe relacionado al problema que estamos estudiando. Todo eso tiene que estar ahí. Se generan ciertos descriptors. Estos descriptors también nosotros le tenemos que decir cuáles son, de otra manera no se va a saber. Y son descriptos para que se enfoque en una determinada dirección. Y una vez que se tiene eso, ¿cuál es el paso siguiente? La computadora se entrena y genera una cierta, se entrena y llega a determinar, a darnos una cierta set, en este caso un set de reacciones, porque lo que se quería era cómo llegar a cristalizar. Entonces hizo un set de reacciones para llegar a cristalizar estos compuestos. Bueno, todo esto de la izquierda lo hizo la computadora por sí misma. Lo que está en la derecha es lo que los investigadores de este trabajo hicieron. O sea, ellos, una vez que tuvieron los resultados que están indicados en la izquierda, ellos dijeron, vamos a ver de los resultados si puedo elaborar una lógica de cómo la computadora pensó, digamos, pensó entre comillas, ¿verdad? Y entonces sacan este árbol de decisiones, que ahora se los voy a mostrar, y también se pueden elaborar ciertas hipótesis químicas, que es muy importante. Claro, lo podrían haber hecho el grupo de investigadores, pero le hubiera tomado muchísimo más tiempo. Y vean lo siguiente, en este caso, aquí mostramos
la probabilidad de éxito de la síntesis basado en estrategias humanas y en estrategias dadas por la computadora. La barrita de la izquierda es la de estrategias humanas, la barrita de la derecha es la de estrategias de la computadora. Los distintos colores corresponden a distinto tipo de cristales, no viene al caso de tanto detalle, pero lo importante es que 78% de éxito para las estrategias humanas y 89% para las de la computadora. Es interesante, ¿no? Al menos es interesante. Y todo lo demás que está acá son distintas pruebas que se hicieron, pero siempre se ve el mismo comportamiento. La barra de la computadora tiene mejor probabilidad de éxito que la barra que está basada solo en consideraciones de historia y análisis hecho por humanos. Les hablé de que después de que la computadora me lanza el sistema de resultados, este grupo de investigadores hizo lo que se llama el Machine Learning inverso, o sea que ahora analizó esos resultados y vio que había 3 grupos de familias, digamos, que están aquí en 3 distintos colores, el azul, el verde y el rojo, y entonces se infirió el modo de lógica de la computadora y de allí pudo determinar ciertas hipótesis de trabajo, ciertas, en este caso, hipótesis químicas para realizar la síntesis que son muy importantes. Y estas 3 son las 3 hipótesis y estos 3 son los 3 distintos ejemplos, ¿no?, de los tipos de cristales que fueron obtenidos en cada caso. Bueno, este es el primer ejemplo. Ahora, en resumen, ¿qué nos ayudó la computadora? Nos ayudó a leer de las bases de datos, que son muy grandes, gigantescas, en un tiempo récord. Nos ayudó a analizar y organizar la información y a su vez a generar nuevos conocimientos y obviamente a guiar al experimento con eso. Ahora veamos el segundo ejemplo. Al principio hablamos, y en mi título puse arquitecturas, y arquitectura significa en este caso no un edificio, sino sí un edificio pero hecho de moléculas o de pequeñas partículas, ¿ok? Cómo se organiza un determinado grupo de pequeñas partículas. Y fíjense este ejemplo, se puede organizar formando estas partículas esféricas o formando estas láminas, por ejemplo. Hay dos componentes, en este caso el rojo y el azul, y se pueden organizar de distintas maneras. Esas maneras le llamamos arquitecturas. Y este trabajo lo que se enfoca es en tratar de ver cómo la computadora nos puede ayudar a ver cómo se organizan los elementos en arquitecturas y si tenemos alguna capacidad en controlar eso. ¿Okay? Ahora, hay reglas que rigen los procesos de organización. Por ejemplo, bueno, puede ser por, digamos, packing. Esto es, tenemos una idea muy concreta de eso. Si tengo una caja y le coloco bolitas ahí, ¿cómo se van empacando? ¿Cómo se van acomodando? Direccionalidad, bueno, si tiene una determinada forma con esta cosita verde ahí, se puede que se formen estas tipos de estructuras de esta manera. Leyes de atracción, bueno, puede que los azules se junten y estos de esta otra forma. Es decir, hay muchas reglas que van a regir ese comportamiento. Obviamente tengo que conocer esas reglas e informar a la computadora sobre esas reglas, pero no necesito decirle todo, solo le tengo que decir las reglas generales. Hay muchos ejemplos en biología de autoorganización que llamamos. Por ejemplo, las formaciones de las membranas, las formaciones de esas vesículas, nanopartículas, nanogels, etcétera, en una variedad de cosas que tenemos adentro de nuestros organismos humanos y de animales y de plantas, que son increíblemente complejos y una maravilla realmente, que aún no los entendemos y que sería muy bueno entenderlo porque lo podemos aplicar a otras cosas también.
además de tratar de ayudar en medicina y demás, ¿no es cierto? Bueno, entonces les explico rápidamente qué hizo este trabajo. Bueno, este trabajo dijo, bueno, voy a ver cómo estas partículas, era un sistema coloidal de pequeñas partículas que tienen un cierto, tienen una configuración de manera que de un lado tiene un momento magnético y del otro lado no lo tiene, etc. Y se pueden reorientar en un campo eléctrico. Bueno, es una solución coloidal, son estas particulitas que están en un líquido. Y lo que hizo la computadora es analizar cómo se ordenarían, cómo se agregarían. Y ven ustedes aquí este mapeo, digamos, en dos variables, que no interesa ahora qué son estas variables, pero son variables que me indican la evolución del sistema en el tiempo. Y ven los distintos colores, azul, amarillo, naranja, verde, y ven que en cada región hay una cierta, un modelo, digamos, de agregación. Aquí, por ejemplo, están estos que tienen estas cadenas, estos que son como más circulares, o etcétera. Y es lo que la computadora nos hizo, primeramente, es ese mapeo. Segundo, lo que la computadora hace es decir cómo el mapeo cambia frente a ciertas variables, porque como les dije, estas partículas en este caso reaccionan con un campo eléctrico. Bueno, la computadora también hizo ese estudio, ver cómo en distintas magnitudes del campo eléctrico ven cómo el mapa cambia. O sea, estas son regiones más preferidas para la formación de estructura A versus estructura B, etc. Pero ven cómo cambia mucho de un valor de campo eléctrico a otro, y aquí hay otro todavía que lo hace en función de frecuencia de ese campo eléctrico y de la magnitud. Entonces, eso es lo que nos hizo, lo que nos dio de resultado, o lo que les dio a este grupo de investigadores, y esta figura especialmente es importante porque nos da la idea de cómo uno podría alterar o controlar la arquitectura que se va formando, porque ahora ya sabemos cómo se forma en función de esa variable en particular, podrían ser otras, ¿no es cierto? Es solo un ejemplo. Entonces, estas son las conclusiones, las técnicas computacionales que les traté de describir así brevemente, y que hemos tomado prestadas de otras áreas como ciencia de la computación, nos permiten ir más allá del simple genoma de materiales, nos permite diseñar nuevos materiales que responden a ciertas funciones, saber cómo los sintetizamos y guiar su organización para arquitecturas de materiales más complejos que queremos para ciertas aplicaciones. Entonces, con esto les doy las muchas gracias y será hasta la próxima.